Hay historias que circulan en tabernas de Kioto, susurros entre comerciantes en el mercado de Gion, rumores que los samuráis intercambian cuando creen que nadie escucha. Todas cuentan la misma cosa: un hombre solo, un árbol y el silencio que siguió. Era el año 1604, primavera. Los cerezos de Kioto acababan de florecer cuando comenzó. La escuela Yoshioka, una de las más prestigiosas de la capital, había perdido a 2 de sus líderes en duelos contra el mismo hombre. Yoshioka Seijuro, derrotado y humillado, abandonó la vida de guerrero. Su hermano menor, Denshichiro, murió intentando vengar el honor familiar. Ahora quedaba solo un heredero: Yoshioka Matashichiro, 12 años de edad. El niño no empuñaría la espada. Los ancianos de la escuela lo decidieron en una reunión que duró toda la noche. Las velas se consumieron mientras debatían. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No sería un duelo, sería una ejecución. Miyamoto Musashi tenía 22 años. Caminaba descalzo por las calles de Kioto con 2 espadas en la cintura y nada más. Sin escuela, sin maestro, sin hogar fijo. Dormía donde la noche lo encontraba. Comía cuando había comida. Entrenaba siempre. Los otros samuráis lo miraban con desprecio. Un ronin, un vagabundo. Alguien que había rechazado todo lo que un guerrero debía valorar: clan, lealtad, tradición. El desafío llegó en forma de mensaje. Un niño corriendo por la calle, un papel doblado, palabras simples. Ichihoji, el pino solitario, amanecer del día 21 del 4º mes. Musashi leyó el mensaje una vez. Lo dejó caer al suelo. No dijo nada. Continuó caminando. Durante 2 semanas Kioto no habló de otra cosa. Los Yoshioka estaban reuniendo hombres, no 10, no 20, más de 80 guerreros, estudiantes de la escuela, samuráis contratados, arqueros, lanceros, hombres con naginatas y cadenas con pesos, incluso ronin desesperados que aceptarían cualquier trabajo por monedas. En las casas de té los clientes apostaban. Nadie apostaba por Musashi. Era matemáticamente imposible. Un hombre, sin importar cuán hábil fuera, no podía enfrentar a 80. Los números eran absolutos, finales, indiscutibles. Musashi pasó esas 2 semanas solo. Algunos lo vieron tallando madera en un templo abandonado. Otros juraron haberlo encontrado sentado inmóvil junto al río Kamo, mirando el agua fluir durante horas. No practicó con otros guerreros, no buscó aliados, no habló con nadie sobre el duelo que todos sabían que vendría. La noche anterior al encuentro, un monje budista lo encontró durmiendo bajo un puente. El monje, preocupado, le ofreció refugio en el templo. Musashi abrió los ojos, miró al monje, dijo una sola palabra: innecesario. Cerró los ojos nuevamente. El monje se alejó, perturbado por algo que no podía nombrar. No era arrogancia en la voz de Musashi, era ausencia, como si el día siguiente ya hubiera ocurrido y él simplemente estaba esperando que el mundo lo alcanzara. El día 21 del 4º mes amaneció con niebla. Ichihoji estaba al norte de Kioto. Un camino estrecho bordeado de árboles. Al final del camino, un pino enorme, solo, sus ramas extendiéndose como brazos. Los Yoshioka llegaron antes del alba. 83 hombres. Llevaron al joven Matashichiro en un palanquín. El niño vestía la armadura ceremonial de su familia, demasiado grande para su cuerpo pequeño. Posicionaron arqueros en los árboles. Lanceros bloquearon el camino. Espadachines formaron círculos concéntricos alrededor del pino. No habría escape, no habría honor, solo certeza numérica. El sol comenzó a elevarse. La niebla se disipó lentamente. Los hombres esperaron. Musashi no apareció. 1 hora pasó. Los guerreros comenzaron a murmurar. Algunos sonrieron. El vagabundo había huido. Tenía sentido. Enfrentar la muerte cierta no era valentía. Era estupidez. Quizás Musashi era más inteligente de lo que pensaban. Entonces alguien gritó. Allí. Musashi no venía por el camino. Venía por el bosque, a través de los árboles. Desde una dirección que nadie vigilaba, llevaba algo largo en las manos, no sus 2 espadas. Un boken,
Una espada de madera. Pero no era una espada de entrenamiento ordinaria. Era tosca, irregular, recién tallada. Astillas todavía visibles en la madera sin pulir. Más extraño aún, llevaba otra espada de madera más corta en la otra mano. 2 armas de madera contra 80 espadas de acero. Los Yoshioka se reorganizaron rápidamente. Los círculos se cerraron, las armas se levantaron. Matashichiro fue movido hacia atrás, protegido por una pared de cuerpos. El comandante de los Yoshioka, un veterano con cicatrices en ambas mejillas, dio la orden que todos esperaban. Ataquen todos. Pero antes de que alguien pudiera moverse, Musashi hizo algo que nadie anticipó. Corrió. No hacia el centro donde esperaban, no hacia el niño, directamente hacia el grupo más denso de guerreros, hacia donde la concentración de hombres era mayor. Lo que sucedió después ha sido contado 1000 veces. Cada versión difiere en detalles, pero todas coinciden en lo fundamental. Musashi no luchó como un espadachín, luchó como el agua, como el viento. No bloqueó ataques, los evitó por milímetros, no buscó enfrentamientos directos, creó caos. Usó a los propios guerreros como obstáculos contra sus compañeros. Cuando 3 hombres atacaban simultáneamente, se movía de tal manera que sus espadas chocaban entre sí. Cuando los arqueros disparaban, él ya no estaba donde apuntaban. La espada de madera larga golpeaba con precisión quirúrgica, nunca el torso, nunca la cabeza para matar. Muñecas, codos, rodillas, puntos donde un impacto significaba incapacidad inmediata. Hombres caían sosteniendo brazos inútiles, otros colapsaban con piernas que ya no respondían. La espada corta era para defensa, desviaba, redirigía, convertía el impulso del enemigo en su propia caída. Pero lo más perturbador era su rostro, completamente tranquilo, sin ira, sin miedo, sin esfuerzo visible, como si estuviera practicando solo en un campo vacío en lugar de luchando por su vida contra decenas de oponentes. Los guerreros Yoshioka comenzaron a dudar. La formación se rompió. Algunos retrocedieron involuntariamente. El comandante gritó órdenes, pero su voz se perdió en la confusión. Hombres tropezaban con compañeros caídos. Las armas largas se enredaban. El espacio estrecho bajo el pino, diseñado para atrapar a Musashi, ahora atrapaba a sus atacantes. Entonces Musashi hizo algo que congeló la sangre de todos los presentes. Se detuvo, en medio del caos, rodeado por docenas de guerreros. Se detuvo completamente, la espada larga apuntando hacia abajo, la espada corta a su costado, simplemente parado, esperando. Fue una invitación, un desafío silencioso, un mensaje más claro que cualquier palabra. Continúen. Nadie se movió. 83 hombres, algunos heridos, muchos exhaustos, todos aterrorizados, no por la violencia de Musashi, por su calma, por la certeza absoluta en cada movimiento, por la forma en que los trataba no como enemigos mortales, sino como problemas técnicos a resolver. El silencio se extendió, segundos que parecían horas. El viento movió las ramas del pino. En algún lugar, un pájaro cantó. Entonces Musashi caminó. No corrió, no atacó. Caminó directamente hacia donde estaba Matashichiro. Los guerreros entre él y el niño se apartaron. Simplemente se movieron. Crearon un camino. Algunos ni siquiera se dieron cuenta de que lo estaban haciendo. Musashi se detuvo frente al palanquín. El niño lo miraba con ojos enormes, aterrorizados. Musashi observó al niño durante un largo momento. Luego hizo algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Dejó caer ambas espadas de madera al suelo. Se inclinó. Una reverencia profunda, respetuosa. La reverencia que un guerrero da a otro guerrero, no a un niño, no a una víctima, a un igual. Cuando se enderezó, habló. Las únicas palabras que pronunció ese día. El duelo ha terminado, los Yoshioka han peleado con honor. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el bosque. Nadie lo detuvo, nadie lo siguió. 83 hombres armados lo observaron alejarse, desaparecer entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. El comandante Yoshioka miró a su alrededor. 23 hombres en el suelo,
ninguno muerto, todos incapacitados, brazos rotos, piernas dislocadas, conmociones, pero vivos, todos vivos. Comprendió entonces lo que Musashi había hecho. No había venido a matar, había venido a terminar, a cerrar el ciclo de venganza. Pudo haber matado al niño, pudo haber masacrado a decenas, tenía la habilidad, todos lo habían visto. En cambio, eligió mostrar misericordia, eligió dar a los Yoshioka una salida honorable, una forma de retirarse sin más pérdidas. Las noticias llegaron a Kioto antes del mediodía, pero no eran las noticias que todos esperaban. No había un cadáver que enterrar, no había un héroe que celebrar, solo había confusión, asombro y preguntas que nadie podía responder. ¿Cómo había sobrevivido un hombre contra 83? ¿Por qué había usado espadas de madera? ¿Por qué había perdonado al niño cuando la venganza estaba en sus manos? En los años siguientes, Musashi nunca habló del duelo. Cuando le preguntaban, simplemente decía, «Ya pasó», y cambiaba de tema. Escribió más tarde que la verdadera victoria no era derrotar al enemigo, era no crear enemigos innecesarios. Los Yoshioka cerraron su escuela 6 meses después. El joven Matashichiro se convirtió en monje. Nunca volvió a tocar una espada. Algunos dicen que pasaba horas cada día en meditación, que buscaba entender qué había visto ese día bajo el pino. El rostro de un hombre que había trascendido la lucha, que había encontrado algo más allá de la victoria y la derrota. Hoy, más de 400 años después, el pino de Ichijoji ya no existe, pero el lugar permanece, marcado con una piedra simple. Turistas vienen, toman fotografías, leen la inscripción que describe el duelo, pero las palabras en la piedra no capturan lo que realmente sucedió ese día. No pueden, porque lo importante no fue la lucha, fue el silencio después, el momento en que 83 guerreros entrenados se dieron cuenta de que habían enfrentado algo que no podían comprender. No un mejor espadachín, algo diferente, alguien que había soltado el apego a ganar, a perder, a vivir, a morir, y en ese soltar se había vuelto invencible. Musashi vivió hasta los 61 años. Nunca perdió un duelo. Peleó más de 60 combates, pero Ichijoji fue el último donde enfrentó múltiples oponentes. Después de ese día, algo cambió. Comenzó a rechazar desafíos, a buscar soledad, a escribir, a pintar, a enseñar que la verdadera maestría no estaba en la espada, estaba en no necesitar usarla. Su libro, escrito en una cueva en sus últimos años, todavía se lee hoy. Generales, empresarios, atletas, todos buscan en sus palabras el secreto. ¿Cómo venció a tantos? ¿Cuál fue su técnica? Pero quizás la respuesta estaba en lo que no hizo. No buscó gloria, no buscó venganza, no buscó probar nada. Simplemente respondió cuando fue llamado. Hizo lo necesario, nada más. Y cuando terminó, se fue, sin mirar atrás, sin apego al resultado. Esa es la historia que circula en Kioto, que los ancianos cuentan a los jóvenes, que los maestros de espada susurran a sus estudiantes más avanzados, no como una lección de técnica, sino como una lección de vida. Un hombre solo, un árbol, 83 oponentes, y el silencio que siguió, el silencio que todavía resuena, que todavía enseña, que todavía pregunta, ¿qué harías tú cuando el mundo entero se vuelve contra ti? ¿Pelearías? ¿Huirías? ¿O encontrarías un tercer camino que nadie más puede ver? Musashi encontró ese camino, y caminó por él, solo, como siempre había estado, como siempre estaría, hasta el final.